Muy buenos días, los saluda Tony y Aurelio en Japón, desde Japón. Este es un programa, bueno, esta es una serie de videos hablando sobre las becas Mombo Kakusho, hablando de nuestras experiencias, y nos encontramos el día de hoy en la Universidad de Nagoya, ¿verdad? Donde estamos grabando actualmente, estamos en la biblioteca. Y en esta parte del video vamos a hablar acerca de la entrevista que te toman en la embajada y algunos tips que te pueden ayudar para tener un buen desenvolvimiento durante la entrevista. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo verlos para que puedas entender todo el proceso completo y ver los siguientes videos que vamos a estar postando también. Después de que has enviado los papeles, después de que has pasado los exámenes, el proceso final es el de la entrevista. Para pasar la entrevista, la embajada va a publicar en su página web la lista de los candidatos que están aptos para la entrevista. En esta parte de la entrevista... Eso ya es diferente, o sea, es una de las diferencias entre el proceso de Perú y Venezuela. A ver, por ejemplo, ¿cómo es en el caso de Venezuela? Ahora que mencionas lo de que publican en Venezuela, realmente te contactan directamente, no hay una publicación en la página web de resultados ni nada, sino simplemente, o sea, la página web es estrictamente para colocar las planillas y, bueno, alguno que otro comunicado de ser necesario, ¿no? Pero no llegan a... Quizás también es por el número de aplicantes, ¿no? No sé cuántas personas sean en Perú, pero en Venezuela somos menos de 10 personas. Sí, tan pocos. Correcto. Bueno, y bueno, realmente es un contacto directo, ¿no? ¿Son 10 los que pasan a la entrevista? No, para la entrevista, oye, probablemente sean como 10, máximo 11 personas. Porque en Perú fuimos como 30 más o menos. Oye, y son 2 días de entrevista y los separan por áreas. Creo que la primera es creo que de ciencias, ingeniería. El segundo día creo que es para letras o algo así. Y es todo el día de entrevista. La entrevista dura muy poco tiempo, dura en promedio creo que 15 o 20 minutos. Es bastante corta. Bastante corta. ¿Cuál sería la etiqueta? ¿Cómo le aconsejas tú ir vestido? Por ejemplo, yo fui vestido con traje, con terno. Correcto, sí, sin duda. Tienes que ir vestido formal. Tienes que ir vestido como si fueses a una entrevista de trabajo. Es simplemente por respeto a la embajada y, bueno, al proceso en general. Realmente no vayas en jeans, no vayas sin corbata, etcétera. Es, bueno, mi recomendación, ¿no? Sin embargo, bueno, hay gente que va con un mínimo, ¿no? Que quizás van, bueno, sin la corbata, etcétera. Pero mi recomendación es vayan formal. Las mujeres también vayan formal. Porque hay que mostrar lo mejor de uno a nivel profesional, y también lo más importante, creo yo, es llegar temprano. Llegar temprano. Sí, bueno, ya con la cuestión del tiempo es no solo para la entrevista, sino también para el examen. Hay una regla de que si llegas un minuto tarde, o sea, una vez empieza el examen, es que yo vengo desde otro país y tomé 50 aviones para venir a este examen. No, mira, las reglas son las reglas. Estamos hablando de personas que probablemente estén afines a japoneses, que son muy estrictos con el tiempo, entonces... Correcto. Etiqueta y tiempo, llegar temprano. Correcto. Bueno, ¿qué hay dentro de la entrevista, el contenido de la entrevista? En mi caso, por ejemplo, fueron 5 jueces y cada uno te hace una pregunta. La primera parte es, te piden hacerte una breve introducción de ti mismo en inglés, y luego el resto de la entrevista fluye en español. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, por ejemplo, en Venezuela, ya que comentas que, bueno, por la cantidad de personas que hay en Perú, lo dividen en 2 días. Creo que en Venezuela, si mal no recuerdo, era solamente un día, pero eran 2 sesiones, en la mañana y en la tarde, dependiendo del área. Bueno, realmente, sí, no sé si es del área o algún otro factor, pero bueno, el hecho es que te dividen en 2 grupos, mañana y tarde. Y bueno, la entrevista, tal como mencionas, son usualmente unas 5 personas. Y bueno, lo que uno se pudiese imaginar utilizando el sentido común, en primer lugar va a estar el agregado cultural, que es la persona que digamos, que difunde la líder, beca. Sí, es súper importante. Es una de las presencias más importantes en todo el proceso de la beca Mombo Kakusho. El agregado cultural, están, bueno, algunos oficiales de la embajada, usualmente... Y algunos especialistas. Puede que haya usualmente hay un ex becario, 1 o 2 ex becarios, que, bueno, son personas que ya han vivido en Japón, conocen muy bien el proceso, ya han estado acá, etc. Y bueno, también expertos del área, usualmente. Aquí es donde yo creo que el proceso difiere de país a país. Hay países en los que realmente llevan a profesionales, digamos, investigadores de tu área, o llevan funcionarios de alguna universidad, algún profesor de una universidad que realmente no sea ni ex becario, ni tenga relación con la embajada, sino simplemente la embajada solicita, mira, Ministerio de Educación en Venezuela, por ejemplo, necesito un experto en tal área, y los trae y están ahí ese día para hacer las preguntas. Oye, y además, perdón, recuerdo que también había un representante japonés, no sé qué cargo tenía, pero creo que tenía un alto cargo,
era japonés y hablaba muy poco español. No sé si también había alguien bueno, algún japonés. En mi caso en la entrevista, bueno, por supuesto sí hubo algunas preguntas en japonés, pero no hubo una persona así japonesa que tú digas, bueno, mira, trajeron al gerente de, qué sé yo, de Mitsubishi en mi caso se había que un no japonés, habla español, no. y creo que era el jefe de la agregada cultural. Ah, imagínate. Creo, no estoy seguro. Okay. Pero, en fin, ¿cómo fue el proceso de la entrevista en Venezuela, por ejemplo? Bien. ¿Qué te preguntaron primero? Bueno, ¿Cómo fluyó? cuando empieza la entrevista, tal como dices Tony, ya como mencionaste, tienes que hacer usualmente una presentación de ti mismo. Ya va a depender de tu embajada si es en español o si es en inglés. Una presentación de ti mismo, simplemente como bueno para ir entrando en calor, ¿no? De lo que es la entrevista. Ya después, bueno, van a empezar todo tipo de preguntas. Recuerden que en la beca lo más importante es el plan de investigación, por lo que es obvio que la mayoría de las preguntas van a ir dirigidas hacia el plan de investigación, ¿no? Realmente, bueno, van a haber también preguntas personales porque también es un factor importante debido a, bueno, varias razones, ¿no? Yo creo, en mi opinión, creo que hay varias razones por las cuales te hacen este tipo de preguntas, ¿no? Son cosas que yo simplemente me he imaginado que, mira, lo preguntan por esto y por lo otro, no, ellos no, obviamente no te van a decir, no, cuáles son las razones aquí, pero bueno, te hacen las preguntas, ¿no? Las preguntas del plan de investigación van a venir sí o sí. Adicionalmente te pueden preguntar específicamente, por ejemplo, mira, si tú vas a hacer un plan de investigación de arquitectura, mira, es que yo quiero hacer una comparación entre lo que es las estructuras de las personas originarias de mi país, que tienen unas características así asado, que construían sobre el agua porque vivían en tal parte de este río, con la comparación de cómo construían los japoneses, etcétera, y cómo esto puede influir al diseño en el futuro. Te pueden preguntar, bueno, ¿y qué ejemplo japonés te llama más la atención? Exacto. O sea, no solamente, no, lo quiero hacer porque lo quiero hacer, sino te van a preguntar, mira, pero, ok, dame un ejemplo. ¿Qué proyecto te llama la atención? Bueno, mira, me llama la atención este ejemplo en la ciudad tal de Japón y lo hicieron así asado. Es muy importante que muestren que realmente han hecho su estudio y realmente ustedes están claros, ¿no?, en lo que quieren hacer. Eso me hace recordar, por ejemplo, yo presenté un plan de investigación relacionado a la esquizofrenia. Okay. Y ellos me preguntaban exactamente de cuál era el grado de incidencia de esta enfermedad en Japón. Okay. Y qué estudios importantes se habían hecho y cuál era la relación con Perú. Entonces, obviamente, yo tenía que justificarlo, ya había ido preparado para eso. Pero son preguntas, por ejemplo, que te hacen los supuestamente especialistas. No sé de qué área eran, pero es una pregunta, por ejemplo, bastante puntual y dirigida hacia el plan de investigación. Y van a venir sin duda. Y es que Tony, yo creo que es parte del sentido común, ¿no? Ya de uno profesional. Posgrado, estamos hablando de posgrado. Es importante buscar cifras, o sea, como tú no puedes sustentarlo en tu opinión porque tú crees que las cosas son así, sino buscas cifras. O sea, si realmente, mira, a mí me gusta la arquitectura y estoy investigando, bueno, mira, hay tantos proyectos al año y el gobierno japonés ha aumentado la inversión en este tipo de proyectos cada año en un 20-25%. Bueno, claramente hay un interés del gobierno japonés en apoyar este tipo de proyectos. Por ejemplo, mira, hace 5 años no había ninguna empresa privada que trabajara con este tipo de arquitectura clásica japonesa, pero ahora, qué sé yo, 5 empresas privadas tienen proyectos o hicieron un conglomerado de empresas para trabajar, etcétera. Ese tipo de cosas, como una preinvestigación de tu tema, va a ser muy útil, ¿no? Porque ese tipo de preguntas específicas van a venir. Eso demuestra que has hecho tu tarea y que tú estás interesado en la parte académica y no en otra cosa, en cualquier otra razón, que es lo que quiera la embajada. Y eso demuestra que eres una persona que puede planear, una persona que sabe lo que tiene que hacer, que no necesita que te estén llevando de la mano durante todo el proceso, que tú mismo sabes a dónde ir, eres proactivo. Eso es muy importante. Bueno, y no solo en el marco de esta entrevista, ¿no? Yo creo que en la vida en general, ¿no? Es muy importante. Y bueno, muy aparte de las preguntas académicas, también hay preguntas, al menos en mi caso me las hicieron antes de ir al lado académico. Me preguntaron sobre cuál es tu interés en ir a Japón, si has encontrado alguna universidad que esté enfocada en esta área, cómo los contactaste. Correcto. Y este tipo de preguntas que demuestran también cuál es tu interés en investigar las razones por las que quieres ir a Japón. Correcto. Que tienes que tenerlas bastante claras y no puedes ir con argumentos infantiles o mencionar argumentos vagos de cuáles son las razones por las que quieres ir a Japón. Por ejemplo, en mis anteriores videos yo he preguntado cuáles son las razones por las que quieren ir a Japón y muchas personas me responden bueno, quiero ir a Japón por razones culturales, porque me gusta la cultura, pero esa es una razón muy vaga
que yo creo que en la embajada no te serviría. Hay que ir un poquito más allá, Claro. y tratar de justificar una razón de por qué hacer un estudio en Japón y por qué no hacer un estudio en otro país. Sí. Más allá de la parte académica, más allá de la que es más importante todavía. Sí, es importante en la entrevista, ya depende de qué tipo de investigación estés haciendo. Bueno, pueden hacer ese tipo de preguntas. Mira, por ejemplo, ¿por qué Japón? Eso, bueno, incluso yo creo que ya lo debe estar incluido en el plan de investigación. ¿Por qué Japón? Más allá del interés académico, yo considero, Tony, que también tiene que haber cierto interés personal. Por supuesto. En cierto punto también es válido porque, bueno, realmente al final tú tienes tu personalidad y, bueno, mira, me gusta Japón porque hay razones, hay cifras que lo justifican y, bueno, tengo un interés personal, que es lo que me motiva a elegir Japón. Bueno, obviamente va a prevalecer el interés académico y las cifras, mira, está más desarrollado, hay más tendencia en esta investigación, pero pienso que puedo obtener X, Y, Z resultado. Y bueno, también mira, yo tengo un interés en la cultura japonesa porque aprecio la manera en que ellos son ordenados, respetan a la comunidad, etcétera, a pesar que hayan cosas buenas, X, eso es otro tema, pero digamos, pienso que también Claro. es válido colocar quizás algunas razones personales, bueno, siempre y cuando no sean algo estrafalario o algo que quizás, bueno, pueda llamar demasiado la atención, qué sé yo. Bueno, que se salga del tema, ¿no? Hablemos un poco acerca del ambiente de la entrevista. Yo recuerdo, por ejemplo, que era una mesa donde estaban las 5 personas, era como un jurado, estaban los 5 jueces, los cinco, y yo estaba en una sola silla sentado frente a ellos. El cuarto era bastante pequeño y ya, básicamente ese era el ambiente, parecía como si estuviese en juicio, estuviesen juzgando. Sí. Mira, en tu entrevista hubo mesa, ¿no? Hubo una mesa donde estaban las 5 personas ahí sentadas al frente y yo estaba en una silla solo. Ok, o sea, pero la mesa tú no la estabas utilizando. No, estaba alejado de la mesa. O sea, yo tenía más o menos unos 5 metros de distancia. Muy estilo japonés. Realmente ese es el estilo de entrevistas de trabajo japonesas, ¿no? Y da miedo porque es la primera vez que estás en una intimidante. Es un poco intimidante porque estás en una silla tú sentado frente a 5 personas que te están haciendo preguntas por todos lados. Sí. No, ¿Cómo era en tu caso? por ejemplo, en Venezuela había una mesa, es una mesa muy, muy grande, creo que más grande incluso la mesa que estamos ahorita, que es una mesa gigantesca. Pero sí, era una mesa que están utilizando ambas personas. O sea, realmente tú estás... o sea, puedes poner tus manos sobre la mesa si quieres, ¿no? ¿Y qué tan cerca estabas de los jueces? Mira, por lo menos ahorita nosotros tenemos, bueno, al frente hay una pared, quizás unos medio metro más. O sea, realmente no es tan distante como 5 metros, pero es una mesa bastante grande, ¿no? Y el cuarto no es un cuarto pequeño, es un cuarto, oye, sí, más o menos funcionalmente, digamos, tamaño mediano. Ya. Pero bueno, realmente el cuarto es un cuarto muy bonito, es un cuarto donde la embajada hace sus reuniones y realmente es muy serio, un ambiente muy serio, pero uno, o sea, yo, más allá de los nervios que uno tiene, porque bueno, no sabes qué te van a preguntar, no sabes qué puede pasar, realmente no siento que el cuarto o la situación o la disposición te genere mucha presión. Bueno, no lo sentí me hubiese ayudado bastante tener donde apoyar mis brazos, pero yo estaba en una silla alejado y sí es un poco temorizante. Sí, bueno, sí, eso estoy seguro que sí. Quizás en ese momento la presión de la entrevista, de querer ir a estudiar al extranjero, jugó varios aspectos, pero en fin, hoy en día yo diría, pues para mí es bastante normal, ¿no? Sí. Me gustaría hacerlo de nuevo. Ahora que mencionas lo del cuarto y tal, ahorita me recuerdo que es importante, o bueno, quizás no sea tan importante, pero yo recomiendo que cuando entren, bueno, toquen 2 veces la puerta, esperen que le digan adelante, o sea, saludar cuando entren, saludar con una reverencia estilo japonés. No traten de aplicar un poco la etiqueta japonesa. No traten de acercarse y dar la mano a cada uno. Quizás ya solo un saludo desde afuera es suficiente, ¿no? Ser cortés. Correcto. Son detalles que aparentemente son redundantes, pero que son importantes. Sí, correcto. Ahora que recuerdo, hay algunas áreas en las que tú puedes llevar material de apoyo. Por ejemplo, si tú eres ilustrador o vas a estudiar diseño, vas a estudiar arquitectura, creo que eso es algo que incluso está en los guidelines de la embajada, que dice, mira, si tú tienes algún trabajo que mostrar, creo que lo puedes llevar a la entrevista. No estoy 100% seguro porque no tengo ningún amigo que, mira, sí, llevé mi portafolio porque, mira, yo soy arquitecto y quiero mostrar mis trabajos o lo que sea. Pero en todo caso podrías consultarlo antes. Sí, exacto. Las personas que trabajen con arte o diseño, arquitectura, etcétera, y vean pertinente quizás llevar su portafolio, llevar algún tipo de material de apoyo, consulten con la embajada y bueno, ya ahí probablemente yo le diga, mira, tienes que traerte tu propio atril, etcétera. Lo pueden cuadrar.
Bueno, finalmente la entrevista culmina y te piden que te retires. Sí. Se quedan a deliberar un rato, no sabes lo que pasa. Ellos, tú te retiras y creo que a los minutos llaman al siguiente participante. Correcto. Chévere, Tony, antes de cerrar, Sí. bueno, ya hablamos que hay muchas preguntas de corte académico Sí. y referentes al plan de investigación. Sin embargo, también hay muchas preguntas personales. O sea, hay muchas preguntas personales en cuanto a, mira, ¿cómo reaccionarías tú ante tal situación? Es importante, yo considero, esto no, ellos no te lo dicen ni nada, sino en mi opinión, Ya. yo pienso que la embajada quiere un perfil de una persona que posiblemente ya haya ido a Japón antes y sepa lo que se va a enfrentar. Porque puede pasar que las diferencias culturales generen un shock o generen quizás depresión en las personas. Y bueno, si tú ya has venido a Japón, yo creo que eso te puede ayudar en el momento de la entrevista, ¿no? De eso voy a hablar en otro video sobre el shock cultural. Okay. Y yo creo que es algo que todo extranjero experimenta, pero Sí. más, en mi opinión, yo no concuerdo contigo. Yo creo que el perfil del aplicante que la embajada busca es una persona que esté emocionalmente madura. Correcto. Y eso se podría lograr con viajes a Japón o no necesariamente. O no necesariamente, pero yo creo que, digamos, puede dar un plus porque realmente Japón Exacto. puede llegar a ser una cultura muy Lo diferente es. a la de tu país, ¿no? Lo es. Y si no has venido nunca, realmente puede que estés muy claro, seas muy bueno académicamente, pero estás en un ambiente diferente y puedes entrar en una depresión. Realmente el cambio de ambiente, sobre todo si no has tenido quizás mucha experiencia fuera de tu país, si siempre has vivido en Perú, Colombia, Venezuela, etcétera, y nunca has tenido la oportunidad de vivir en otro país, no sabes probablemente no sepas cómo vayas a reaccionar. Así tú seas emocionalmente maduro, seas un adulto, Sí. etcétera, puedes tener ciertos problemas y bueno, hay que también contemplarlos, ¿no? Puede que tú hagas muy bien tu investigación. Forma parte del shock cultural y sí, yo creo que haber venido a Japón antes o vivido en Japón te ayudaría, puede ¿no? ayudarte. O simplemente con estas preguntas personales demostrar que eres emocionalmente maduro y que te puedes adaptar, Correcto. que eres sumamente flexible a adaptarte a una cultura nueva. Sí. Yo creo que ese perfil sería importante. No existe una clave que te diga esto te va a permitir obtener la beca, Sí. pero creo que todo el proceso, prepararse bien, te ayudaría a informarse sobre todo con información oficial. Correcto. Muy bien, entonces los resultados, en el caso, después de la entrevista, que es el último paso, ¿verdad? Los resultados llegan en una semana. Son publicados Sí, en la más o página menos. web, no sé cómo fue en el caso. En el caso, igual que los resultados del examen, son todos contacto directo. Puede ser por correo, puede ser por teléfono, ya eso va a depender de la embajada. En mi caso, lo publicaron en la embajada una semana después, en la página de la embajada una semana después, e inmediatamente te llaman porque al día siguiente tienes que asistir a una reunión. Oh, ¿en serio? Sí. Y te llaman inmediatamente, te dicen, el día de mañana tienes que estar en la embajada y donde estés tienes que ir porque Wow, imagínate. esa información es importante porque empiezan a hacerse todos los papeles de los que vamos a hablar en el siguiente video. Muchas gracias, espero que estos tips les hayan ayudado. Vamos a continuar con Aurelio hablando un poquito más del proceso que ocurre después de la entrevista y si es que es posible también hablar de lo que pasa una vez que llegas a Japón porque también hay bastantes papeleos que hay que hacer después de llegar a Japón. Muchas gracias Aurelio por ese tiempo y Gracias, nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Chao. Chao.